Tengan muy buenas tardes, estimados estudiantes de segundo año. Siempre es un gusto para mí poder llegar, ¿verdad?, hasta sus hogares, en este caso, que tenemos por clase por la tarde. Decirles que para este día vamos a estar trabajando con lo que es la unidad número 7. Así que voy a necesitar que en una página aparte, ¿verdad?, en su cuaderno, ilustren lo que es la unidad número 7, la cual tiene por nombre química orgánica. Como ven en pantalla, ese sería el nombre para la unidad número 7, química orgánica. Y el objetivo que ustedes colocarían para esta unidad sería el siguiente: investigar y analizar correctamente la naturaleza de los compuestos orgánicos y las biomoléculas, describiendo sus propiedades, elaborando modelos moleculares y aplicando los sistemas de nomenclatura que permitan nominarlos y destacar su importancia en la vida real. Punto y aparte. Ese sería el objetivo para lo que es la unidad. Si se quedaron, ¿verdad?, en alguna parte del objetivo, pueden retroceder lo que es el video para poderlo anotar completamente. Habiendo dicho, ¿verdad?, lo que es el objetivo, vamos a dar inicio, para lo cual tengo esta presentación acá, que ustedes están viendo en pantalla a través de este video, en el cual yo en este caso les voy a mostrar información bastante concreta, bastante específica acerca de lo que es la química orgánica. Cómo lo son las características del carbono, ¿verdad?, en qué consiste la química orgánica, cuál es la relación que tiene con lo que son los compuestos químicos, cuáles son los tipos de enlace y qué elementos podemos relacionar a lo que es este tipo de disciplina, como lo es la química orgánica. Porque también está la química inorgánica, que ya tiene un objeto de estudio específico, que tienen relación ambas, sí, pero cada una tiene su propio objeto de estudio. Por lo tanto, en este momento únicamente nosotros nos vamos a enfocar a detallar aspectos generales y fundamentales de lo que es la química orgánica. Así que comencemos. Por lo general, nosotros podríamos hacernos una serie de interrogantes, ¿verdad?, a través de observaciones que vemos a nuestro alrededor en la vida diaria. En cada momento de nuestra vida nos encontramos a una complejidad de elementos, de objetos, de situaciones, ¿verdad?, en las cuales se encuentran presentes diferentes compuestos. Uno de ellos vendrían a ser, por ejemplo, lo que son las comidas, como la fruta, ¿verdad?, las verduras, y por supuesto los desechos de estos, restos de comida, lo que son cáscaras, ¿verdad?, lo que es la carne, cascarones de huevos, que nosotros podemos encontrar a diario a nuestro alrededor y con los cuales tenemos contacto directo. Y surge acá una interrogante que vemos en la pantalla, la cual nos dice lo siguiente: ¿por qué los restos de comida como frutas, verduras, cáscaras, carne y huevos se descomponen naturalmente a comparación de latas, vidrios, plásticos que sufren un proceso más lento? ¿Qué quiere decir esto? Que prácticamente todos los compuestos orgánicos llevan un proceso más rápido para poder descomponerse, o también nosotros llamamos poder desintegrarse en lo que es la naturaleza o en la tierra. Pero si vemos acá la imagen de la derecha, acá se pueden observar una determinada cantidad de latas, ¿verdad?, de refrescos o de bebidas carbonatadas,
las cuales están compuestas principalmente de aluminio. Entonces la pregunta acá es la siguiente: ¿por qué los elementos, ¿verdad?, o los compuestos que tenemos en esta imagen de la izquierda no se descomponen tan rápido, no se descomponen al mismo ritmo? Lo que son los elementos como vidrio, ¿verdad?, como plásticos, los cuales llevan ciertas cantidades de cientos de años para poder desintegrarse a través de procesos naturales. Es una comparación que nosotros podemos establecer en base a la composición química, y acá entra la importancia de lo que es química orgánica. Principalmente cuando nosotros hablamos de compuestos orgánicos, nos referimos a todo aquel conjunto de elementos, diríamos de productos, ¿verdad?, de artículos, o simplemente de elementos naturales que son producidos por organismos vivos. Específicamente a eso está orientado lo que es la química orgánica. En el caso de ya algunos objetos como latas de gaseosa, botellas de vidrio, algunos plásticos, ¿verdad?, son elementos que están caracterizados por poseer una estructura inorgánica, y eso se debe más que todo a la complejidad y a la organización molecular que tienen este tipo de objetos o productos. Principalmente si nosotros hemos observado cualquier resto de comida, como una cáscara, algún resto de una fruta, a lo largo de unos cuantos días se descompone hasta convertirse en lo que es un tipo de abono orgánico a través de la actuación, por supuesto, de microorganismos que nos ayudan a generar esa descomposición química. Pero caso contrario, lo que sucede con lo que son las latas de gaseosa, no se pueden descomponer fácilmente en lo que es la naturaleza. Así que este tipo de productos necesitan ciertas cantidades de años, que muchas veces son bastante exagerados, para que puedan descomponerse y desintegrarse. Así que principalmente acá tenemos nosotros una pequeña diferenciación, en la cual podemos establecer que todo lo orgánico se descompone más rápidamente con el simple actuar de la naturaleza a través de microorganismos. En cambio, los productos inorgánicos no tienen esa capacidad de poder descomponerse rápidamente en la naturaleza. Y hablamos específicamente de botellas, de lata, ¿verdad?, de otro tipo de metales, de algunos plásticos, ¿verdad?, que nosotros sabemos que son derivados, por ejemplo, los plásticos, que son derivados del petróleo, y el petróleo es un compuesto orgánico. Pero acá ya ha habido una estructuración y una modificación química totalmente diferente. Así que las uniones moleculares a nivel anatómico es totalmente diferente. Por lo tanto, vamos a tener como entendido que los compuestos orgánicos son todos aquellos que se pueden descomponer con el simple actuar en la naturaleza a través de microorganismos. En cambio, los compuestos inorgánicos no tienen esa capacidad. Sí se descomponen, pero a grandes cantidades de años. Por lo tanto, la química orgánica está establecida más que todo a aquella rama de lo que es la química que estudia específicamente los compuestos en los cuales se encuentra principalmente el átomo de carbono. Un dato curioso, por ejemplo, es que hay una estimación que en el universo solamente el 0.015% de los átomos que existen son de carbono. Por lo tanto, la corteza terrestre contiene el 0.025% de carbono. Mientras, ¿verdad?, que la atmósfera contiene el 0.04%,
Y ahí podríamos hacernos una segunda interrogante. ¿Por qué se construye la vida sobre la base de un elemento tan en este caso, exiguo, diríamos? Y la respuesta es sencilla, ya que el átomo de carbono es el elemento químico más idóneo para construir las biomoléculas debido a que posee un conjunto de propiedades singulares. Eso es lo que lo hace específico al átomo de carbono. Así que principalmente cuando hablamos de química orgánica, estamos hablando de aquellos compuestos o de aquella asociación, diríamos, en donde se encuentra principalmente el átomo de carbono y que puede conformar diferentes estructuras químicas, diferentes enlaces también. Por ejemplo, están los compuestos alcanos, alquenos, alquinos, en los cuales hay una diferenciación en cuanto al tipo de enlace que conforman. Por ejemplo, acá estamos hablando de un tipo de enlace dentro del grupo de los alquenos porque hay una relación entre dos átomos de carbono y un enlace doble que los une. En cuanto a características que nosotros podríamos mencionar, ¿verdad?, o algunas propiedades que tiene el carbono vendrían a ser las siguientes. La primera, que el carbono forma enlaces químicos estables con hasta otros 4 átomos diferentes. En este caso, en pantalla, nosotros estamos viendo una asociación de 2 átomos de carbono unidos a 4 átomos de hidrógeno. Y el compuesto sería un etileno porque está dentro de lo que es un alqueno debido a su doble enlace. Eteno, ¿verdad?, por el prefijo y las cantidades de carbonos e hidrógenos que se encuentran presentes. Uno de los principales científicos que estuvieron involucrados acá fue Friedrich y también Scott Cooper, que habría tenido algunas participaciones en cuanto al origen, diríamos, de lo que es la química orgánica. Y él habría establecido algunas propiedades en base a estudios que también él ya había realizado anteriormente, por supuesto hace muchísimos años atrás, entre las cuales él destacaba para mencionar que el átomo de carbono puede unirse entre sí mediante enlaces sencillos, dobles o triples, lo que yo les mencionaba, para formar largas cadenas. Esas largas cadenas muchas veces en una disociación estable, por supuesto de forma lineal. Como ustedes observan acá, vemos una forma lineal en cada uno de los puntos y en medio una asociación de 2 átomos de carbono unidos a un enlace doble. Otra característica que mencionaba Cooper era que los 4 orbitales externos de lo que es el átomo de carbono se acomodan geométricamente en forma de tetraedro regular. Y esto es debido a que las moléculas orgánicas forman pequeñas ramificaciones, diríamos, que pueden adquirir distintas conformaciones tridimensionales que les permiten desempeñar una gran diversidad de funciones. Y acá les he colocado lo que es la biografía también de este personaje para que tengan más que todo una idea más clara de quién era Friedrich. En este caso fue un pedagogo químico alemán, ¿verdad?, que en el año de 1836 fue profesor de química, nos dice, en la Universidad de Gotinga. A la vez, otras características que lo destacan fue por poseer una fama, eso debido a una síntesis que habría establecido en base a poder elaborar urea, un compuesto químico que para esos tiempos no era nada conocido. Otro punto a destacar sobre Friedrich es que llevó a cabo investigaciones importantes, ¿verdad?, debido a lo que es el compuesto del ácido úrico y el aceite de almendras.
También dentro de su descubrimiento se encuentra que él descubrió, ¿verdad?, lo que es el carburo de calcio. Y a partir de este obtuvo el acetileno. Nos dice que obviamente no era un compuesto tampoco conocido, ni siquiera mencionado. Y tenemos la fotografía acá del personaje. Por lo tanto, él se considera también uno de los principales científicos, pedagogos y químicos que habría dado relevancia al conocimiento de lo que es esta disciplina de la química orgánica. Acá en pantalla yo les voy a mostrar lo que son algunas características del átomo de carbono. Principalmente si nosotros nos vamos a la tabla periódica, ahí encontraríamos este elemento en su estado fundamental neutro, el cual tiene su número atómico de 6, tiene la posición número 6 dentro de la tabla periódica. Y si nos vamos a qué grupo estaría ocupando, el grupo número 14, o también conocido anteriormente como grupo 4A en números romanos. Esto dentro de lo que es la tabla periódica. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que el elemento de carbono es fundamental dentro de los procesos de la química orgánica. Y obviamente hoy en día nosotros conocemos que se encuentra presente dentro de lo que son los organismos vivos. Y tiene muchas aplicaciones, ¿verdad?, dentro de la industria, dentro de la agricultura, de la medicina, ¿verdad?, entre otras. Acá tenemos una imagen de cómo se encuentran unidos los diferentes electrones a lo que es el núcleo de este átomo. Por ejemplo, vemos que tiene en sus dos niveles de energía, en el caso del primero, tiene un par de electrones. En el segundo nivel vendría a tener 2 pares, es decir, que tiene 4 electrones. Y dentro de su núcleo tendría un total de 5 protones y 6 neutrones. Y su configuración electrónica estaría asociado a 1s2, 2s2, 2p2. Ese pequeño 2 que ustedes van viendo en cada de unos puntos nos indica las cantidades de electrones que viene a tener el átomo de carbono. Otra de las características que acá podemos mencionar es que en cuanto a los orbitales, ya vimos acá en esta lámina anterior que tiene 1s2, 2s2, 2p6, sería su configuración electrónica. Por lo tanto, los 4 orbitales externos se acomodan geométricamente en forma, les mencioné al inicio, de un tetraedro regular. Y a la vez el átomo de carbono puede unirse, nos dice ya, con otros carbonos, formando de esta manera cadenas de compuestos carbonados. Por eso es que más adelante vamos a estar viendo una serie de cadenas en las cuales se encuentra principalmente el carbono unidos en diferentes orientaciones. Por ejemplo, para el metano, ¿verdad?, que es un compuesto químico en el cual se encuentran enlazados principalmente 4 átomos de hidrógeno a un carbono. Y está también este segundo compuesto que se conoce como isohexano, que es más que todo una especie o una estructura de cadena ramificada, a lo que se le conoce también como un compuesto alifático. Y acá más abajo tenemos lo que es la estructura molecular del benceno. Vendría a tener esta forma que estamos observando acá en pantalla. En el caso del benceno se conoce que es un compuesto aromático y su forma más que todo se asemeja o lo orientan a la de un anillo, ¿verdad?, por la orientación que vendría a tener cada uno de esos puntos. Así que, por ejemplo, nosotros podríamos hacer esta pequeña actividad, ¿verdad?, para seguir con lo que es la presentación. Nos dice, determine cuáles de estos elementos son orgánicos. Tenemos acá una lata de
de un alimento, ¿verdad? Tenemos acá lo que son cascarones de huevos, tenemos lo que es papel, ¿verdad? Tenemos lo que es cáscara de mandarina o de naranja. Tenemos acá algunas botellas de vidrio y tenemos lo que es cáscaras de guineo. Y la pregunta es que determinemos cuáles de estos elementos son orgánicos. Es una de las preguntas que nosotros comúnmente nos podríamos hacer con el simple hecho de observar algunos objetos, algunos productos que podríamos tener a nuestro alrededor, ¿verdad? Así que recordemos que lo orgánico son todo aquel tipo de compuesto químico que se produce a través de los seres vivos y que también se desintegra rápidamente a comparación de lo inorgánico. Así que principalmente, ¿cuáles serían estos elementos o compuestos orgánicos? Tenemos acá cáscaras, en este caso de naranja, de mandarina, tenemos los cascarones de huevos y tenemos los restos de o cáscaras de guineo. Esos serían los compuestos orgánicos. Porque los metales, recordemos los vidrios, los plásticos, son compuestos inorgánicos. Luego acá yo les he colocado una pequeña ilustración sobre el ciclo del carbono, de qué manera este se genera en la naturaleza. Tenemos una serie de situaciones, ¿verdad?, en la cual se podría generar, ¿verdad?, en la cual interviene la luz solar, ¿verdad? Tenemos, por lo tanto, el ciclo del dióxido de carbono, en la cual las plantas, recordemos, ¿qué sucede? Las plantas, a través del proceso de fotosíntesis, convierten el dióxido de carbono en oxígeno. Luego, ¿verdad?, los organismos también pueden generar procesos de descomposición. Y ahí es donde se generan los famosos fósiles y combustibles fósiles, específicamente el petróleo. Por lo tanto, los organismos o compuestos orgánicos, recordemos que surgen de organismos muertos, desechos, restos orgánicos o materia que se produce a través de los organismos vivos, tanto de plantas o animales. Así que se da el levantamiento, ¿verdad?, a través de las aguas en el océano, ¿verdad?, en los lagos, en los ríos, a través de la respiración también de lo que es las raíces de las plantas. Pero también hay emisiones de lo que es gases de dióxido de carbono a través de vehículos, de industrias, de fábricas, ¿verdad? Así que es un ciclo bastante complejo en los cuales hay características en cada uno de estos puntos que vemos acá. Pero acá yo se los he colocado a manera de resumen nada más. Otro de los puntos acá a considerar sería dentro de lo que es la química orgánica se manejan también lo que son hidrocarburos. Principalmente hidrocarburos son compuestos orgánicos porque surgen de la transformación solamente de combinación de átomos de carbono e hidrógeno. De ahí se deriva el nombre de hidrocarburos. Los hidrocarburos a la vez tienen una clasificación, como ustedes ven acá en pantalla. ¿Cuál es esa clasificación? Hidrocarburos aromáticos. ¿Por qué aromáticos? Porque están orientados más que todo a la forma del benceno, que mencionábamos anteriormente, una forma de anillo. Y luego están los hidrocarburos alifáticos, que estos se caracterizan por ser cadenas abiertas de tipo lineal o también ramificadas dentro de tres categorías: compuestos alcanos, alquenos o alquinos. En el caso de los hidrocarburos aromáticos, nosotros podemos destacar que son todos aquellos hidrocarburos que poseen propiedades y características especiales asociadas al núcleo del benceno, como vemos acá en pantalla. Pero si esto se deriva del benceno, también el benceno tiene tres tipos de hidrocarburos conocidos como aromáticos. Uno vendría a ser en este caso
conocidos como mononucleares, y son todo aquel tipo de compuestos químicos conformados por un núcleo del benceno. Luego están los polinucleares, que sería aquel tipo de compuesto químico con dos o más tipos de núcleos del benceno. Y están también los monosustituidos, que vendrían a ser todos aquellos compuestos químicos que se generan a través de un sustituyente. Y por último tenemos en la opción D los polisustituidos, que son compuestos, como bien nos menciona acá, con más de dos sustituyentes. Los sustituyentes vendrían a ser los elementos unidos a carbono e hidrógeno a través de las pequeñas ramificaciones. Pero también, ¿verdad?, tiene sus propias propiedades. Todos los compuestos de hidrocarburos aromáticos vienen a tener sus propias características y propiedades que los hacen propios. Por ejemplo, el benceno hay que conocer que es un tipo de líquido incoloro, ¿verdad? Es decir, que no tiene color. A eso se refiere cuando decimos móvil, porque las moléculas o partículas a nivel en este caso atómico tienen una estructura de tener la facilidad de tener ese movimiento, ¿verdad? Y su olor se caracteriza por ser un olor dulce, como nos dice acá, dulce a esencias. Esa es la comparación que se le da a este tipo de compuestos. Y tenemos algunos puntos, ¿verdad?, que destacar sobre este tipo de compuesto. El primero, que es soluble en éter, en nafta y acetona. Esos serían todos los hidrocarburos de tipo aromáticos. También nos dice el punto número 2 que se disuelve en alcohol y en la mayoría de solventes orgánicos. Esa sería siguiente propiedad. Otra tercera propiedad sería que disuelve el yodo y las grasas. Por eso es que tiene una gran importancia y relevancia en el uso de muchos productos químicos, por ejemplo de limpieza, como agente desinfectante. También hay ciertos compuestos químicos desinfectantes que integran ciertos porcentajes de hidrocarburos aromáticos. Y su punto de fusión estaría entre 5.5 grados Celsius y el punto de ebullición vendría a ser de 80 grados Celsius. Su fórmula química sería C6H6, es decir, que estarían asociados 6 átomos de carbono más 6 átomos de hidrógeno. Incluso tenemos acá el peso molecular de los hidrocarburos aromáticos, que estaría asociado a 78 gramos principalmente. Y un ejemplo de esto vendría a ser, ¿verdad?, el benceno. Pero también tenemos lo que se conocen como hidrocarburos alifáticos. En el caso de este tipo de compuestos, se caracterizan por ser compuestos orgánicos no derivados del benceno. Esa sería la característica que describe a este tipo de compuestos. Y vemos acá en pantalla nosotros, por ejemplo, que para los alcanos estarían formando un enlace sencillo. Acá en medio ustedes ven una pequeña línea. Ese sería un enlace sencillo para este tipo de compuestos. Pero están los alquenos, o también conocidos como olefinas, los cuales ya forman un enlace doble. Y por último, los alquinos, que también son conocidos como acetilénicos, los cuales conformarían un enlace triple. Por lo tanto, en este tipo de compuestos de hidrocarburos alifáticos, los átomos están unidos de carbono e hidrógeno principalmente, formando diferentes cadenas o estructuras ramificadas, las cuales pueden ser abiertas o cerradas. Y su uso principalmente se enfatiza
como disolvente, ¿verdad? Y también yo les he mencionado como agentes de limpieza, ya que tienen esa característica de poder desintegrar rápidamente lo que es compuestos de grasa. Y acá tenemos un pequeño mapa conceptual en el cual vamos a explicar la característica de los hidrocarburos alifáticos. En primera instancia pueden ser a través de una cadena abierta, la cual tendría una subdivisión: alcanos, alquenos y alquinos. Y también pueden estar a una estructuración de cadena cerrada, que serían todo aquel tipo de compuestos que cierran su cadena, nos dice, formando un anillo sin ser derivados del benceno, como por ejemplo los cicloalcanos. Y en el caso de los hidrocarburos alifáticos, como los alcanos, ¿verdad?, que son compuestos de carbono e hidrógeno, como nos dice acá el concepto, y su fórmula vendría a ser CnH2n más 2, siendo n, ¿verdad?, la que vemos acá como un subíndice, el número de carbonos. Por ejemplo, si tenemos esta fórmula acá de la derecha, diríamos que serían 4-etil. ¿Por qué 4-etil? Porque en el numeral 4 encontramos dos compuestos ramificados de carbono e hidrógeno. Etil más que todo son sufijos. Etil, metil, butil, propil, ¿verdad? Son simplemente sufijos. Y si fueran compuestos alquinos, tendrían otra nomenclatura. Si nos dan entonces este tipo de compuestos, recibirían el nombre de 2,2. ¿Por qué 2,2? Porque en el número 2 tenemos dos compuestos de carbono e hidrógeno. También en el 4 tenemos 2. Por lo tanto nos quedaría 2,2,4 trimetil. Trimetil pentano, porque pertenece al grupo de los alcanos, porque vemos que tienen una estructura de un enlace sencillo. Y en el caso de los alquenos, son más que todo compuestos formados siempre por carbono e hidrógeno. Pero acá lo que sucede, lo que los hace diferente a los alcanos, es el tipo de enlace, que acá nosotros ya estamos observando uno doble, que estaría en el número 2. Por lo tanto, dentro de los compuestos alquenos podemos encontrar enlaces dobles. Así que si se nos presentara esta pequeña fórmula que vemos acá, ramificada, diríamos 2,4. ¿Por qué 2,4? Porque en el punto 1, 2, en el 3 y 4 encontraríamos una ramificación, ¿verdad?, de cada uno de este tipo de compuestos. Por lo tanto, nos quedaría 3-etil, porque en el 3 existe una ramificación de dos compuestos, carbono e hidrógeno. Por eso escribimos 3-etil, son dos carbonos. Metil, ¿verdad?, porque solo hay en 4 hay 1, por lo tanto sería med, prefijo med, terminación il, porque corresponde a un alqueno, y tendría esa terminación de penteno, simplemente por terminar con un enlace doble. Ya no corresponde. Si hubiera sido un alcano sería pentano. Si hubiera sido un alquino, es decir, un enlace triple, habría sido un pentino. Pero como solo tiene un enlace doble, penteno. Esas son las diferentes nomenclaturas. Acá está lo que mencionamos, que cuando existe un enlace triple ya corresponde a los compuestos dentro de los hidrocarburos alifáticos conocidos como alquinos, y nos dice que son todos aquellos compuestos formados por carbono e hidrógeno siempre, ¿verdad?, al igual que los anteriores, solo que acá a esto los hace diferentes porque puede aparecer un enlace triple. Como vemos acá, 3 pequeñas líneas de color negro. Eso nos indica que es un alquino porque tiene tres
3 enlaces o un enlace triple, mejor dicho, un enlace triple entre 2 átomos de carbono. Por lo tanto, esta nomenclatura nos quedaría de la siguiente manera. 4, porque en el 4 tenemos una ramificación de carbono, nos quedaría 4-metil. Si hubieran sido 2, hubiéramos colocado butil, ¿verdad? Ya no hubiera sido metil, sino que butil. Si hubieran sido 5, pentil. Si hubieran sido 6, hexil. Y así sucesivamente. Más adelante yo les daría en otra clase algunos prefijos que vamos a utilizar para nombrar este tipo de compuestos. Porque así como se lo estoy mencionando, puede hacer que no les quede la idea clara. Porque se utilizan prefijos nada más para nombrar estos compuestos. Por lo tanto, entonces el nombramiento de esta cadena vendría a ser 4-metil, porque tenemos un carbono unido en el punto 4, 4-metil, 2-pentino. Esa sería la relación, porque en el 2 tenemos el enlace triple. Y tenemos su respectiva clasificación para lo que son los hidrocarburos alifáticos. En primera instancia tenemos su definición, los hidrocarburos alifáticos cíclicos, que ya serían un tipo específico. Son todo aquel tipo de compuestos orgánicos que se encuentran formando un ciclo de cadenas cerradas, representado con formas geométricas que dependen del número de carbonos que constituyen la molécula. Y tenemos los cicloalcanos, que forman cadenas cerradas con enlaces simples. Tenemos los cicloalquenos, que formarían cadenas cerradas con enlaces dobles. ¿Cuál es el enlace doble? Esta pequeña línea que ustedes ven acá, que se encuentra junta o a la par una de otra. Eso sería un enlace doble. Y acá simplemente tenemos un enlace sencillo o un enlace simple. Y por último tenemos los cicloalquinos, que forman más que todo estructuras de cadenas cerradas con enlace triple. Y vendrían a tener esta pequeña orientación. Ahora bien, en cuanto a la nomenclatura, en cuanto al nombramiento, diríamos, para este tipo de compuestos orgánicos, hay una serie de, diríamos, de pasos, de indicaciones, ¿verdad?, que se deben de seguir. Así que nos dice que el sistema usado en la actualidad se basa en las reglas lógicas formuladas por la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, que sería el sistema UPAD, ¿verdad? Organización Internacional, ¿verdad?, de lo que es Química Pura y Aplicada, o Unión Internacional de Química Pura y Aplicada. Y tiene sus propias reglas para poder nombrar a este tipo de compuestos. Por ejemplo, para los hidrocarburos aromáticos hay que tener en cuenta que cuando el benceno lleva un radical, se nombra primero dicho radical seguido de la palabra benceno, como vemos acá esta imagen. Pero hay una condicionante, que si hay varios radicales se nombran con sus determinados números localizadores, buscando simple el conjunto de números localizadores menor y después la palabra benceno. Por ejemplo, naftaleno, antraceno, fenantreno. Esas serían las estructuras más que todo dentro del benceno. Pero acá les tengo también un dato curioso acerca de los hidrocarburos aromáticos, el cual supongamos que se nos presenta la siguiente situación. Señala el nombre correcto para estos compuestos. Primero sería ciclohexano, bencina o benceno, por la estructura va. Número 2, clorobenceno, clorociclohexano o cloroformo. Número 3, fenilmetano, metilbenceno o teleno. Punto 4, sería esta de acá, el óxido nitroso, nitrobenceno,
aminobenceno o nitrotolueno. Acá entonces nosotros seleccionaríamos que para la primera sería el benceno, vean su estado natural. Para el segundo el clorobenceno por el átomo de cloro. El siguiente sería un metilbenceno por el tipo de enlace que estaría formando, que pertenece a los alquenos, un enlace doble. Y por último, en el punto 4, el nitrobenceno. ¿Por qué? Tenemos una asociación de lo que es un oxígeno con el nitrógeno en un enlace doble, que sería un alqueno. Por lo tanto, sería un nitrobenceno. Y en el caso de los hidrocarburos siempre alifáticos están los alcanos, como mencionábamos ya anteriormente, y hay esta condicionante, la cual nos establece que para todo hidrocarburo se deben ver el número de carbonos que posea la cadena más larga. ¿Qué sucede? Si yo tengo una fórmula estructural en la cual tiene 8 carbonos, pero existe, diríamos, una orientación en la cual abarca más de 8, para mí tomaría la cadena esa donde existen un valor mayoritario de carbonos. Así que se debe de escoger, ¿verdad?, la cadena más larga, de manera que se anteponga, nos dice acá, el prefijo griego med, ed, prod, bud, etc. Estos serían los prefijos griegos para nombrar, compuestos orgánicos. Y para este tipo de hidrocarburos nos dice añadir la terminación ano, pero cuando corresponde a alcano. Si fuera un alqueno, ¿qué sucede? Nosotros agregaríamos la terminación eno, y si fuera un alquino, agregaríamos la terminación ino. Así que esas son las diferentes estructuras. Por ejemplo, acá, un átomo de carbono sería un metano, prefijo med, porque solo tiene un carbono. Por lo tanto, med, prefijo griego, sería med, terminación eno, porque corresponde a, terminación eno, porque corresponde a terminación ano, ¿verdad? Porque termina dentro de los compuestos de los alcanos, para este ejemplo. Pero si fuera para los alquenos, ¿qué sucede? Aquí ya no sería metano, sino que sería un meteno. Y si fuera un alquino sería un metino, pero va a ser un alquino cuando tenga una estructuración de un enlace triple. Un alqueno cuando tenga una estructuración de un enlace doble, y un alcano cuando exista simplemente un enlace sencillo. Por ejemplo, acá se nos presentan 3 átomos de carbono. Sería un prod. Prod sería en este caso el prefijo, porque hay 3 carbonos. 1, 2, 3. No nos interesan los hidrógenos, sino los carbonos. 1, 2, 3. ¿Qué sucede? Ustedes ven unas pequeñas líneas en medio, ¿verdad? Le voy a dar un poquito de zoom para que lo vean mejor. Vemos estas líneas en medio de cada uno de los compuestos. Son sencillos, ¿verdad? Por lo tanto corresponde a un alcano. Así que prefijo prod, porque son 3 carbonos. Terminación ano, porque corresponde a los alcanos. Por lo tanto nos queda propano. Ahora bien, cuando existen, por ejemplo, 1, 2, 3, 4 carbonos, prefijo but. ¿Tiene enlaces sencillos? Sí, ¿verdad? Por lo tanto corresponde a un alcano. Así que la terminación sería butano. Cuando existen, por ejemplo, 4 átomos de carbono unidos en una pequeña ramificación, así como vemos acá, 1, 2, 3, 4, sería más que todo un isobutano. Y en el caso de los alquenos, ¿verdad?, la terminación vendría a ser eno. Lo demás vendría a ser todo lo que mencionamos ya en la lámina anterior, solo que acá la terminación sería eno. Si tenemos 2 carbonos, sería en este caso un ed, ¿verdad? Por lo tanto, terminación eno, eteno. Tenemos 3 átomos de carbono, 1, 2, 3, sería un prod, prefijo griego prod, terminación siempre eno, porque es un enlace doble. Así que le agregamos prod
y el más eno sería un propeno. Luego tenemos 4, cuando tengamos una fórmula en la cual existan 4 átomos de carbono, sería un but, verá, en este caso un buteno, porque corresponde a un alqueno. Y por último, cuando hay 5 carbonos presentes en la fórmula, vendría a ser un prefijo pent, prefijo griego pent y terminación eno, porque es un alqueno por el enlace doble que tiene. Ese sería el nombramiento. Ahora bien, para los alquinos también tienen la misma forma de nombrarse como los anteriores, solo que acá la terminación ya no sería ano o eno, sino que sería ino, porque corresponde a un alquino. Cuando existan, por ejemplo, 2 o 3 átomos de carbono, tenemos un enlace triple, un propino. Cuando exista una relación de 4 átomos de carbono, sería un but. Como es un enlace triple, un butino. Terminación ino siempre, ¿verdad? Esa es las diferentes estructuras que nosotros podemos ir nombrando. Y cuando tenemos una relación de 5 átomos de carbono, acá por ejemplo contamos 1, 2, 3, 4, 5, prefijo griego pent. Como corresponde a enlace triple, es un alquino, así que la terminación sería ino. Por lo tanto sería pentino, ¿verdad? Solo le agregamos el ino. Así es para cada uno de los compuestos. Y están también los famosos hidrocarburos alifáticos cíclicos. Para estos existe también una pequeña norma para poder nombrar a este tipo de compuestos. Y nos dice que para aquellos compuestos donde la cadena principal es un anillo saturado o insaturado, se antepone el prefijo ciclo a la raíz del nombre y luego se siguen las mismas normas establecidas por la IUPAC para los hidrocarburos alifáticos. Por ejemplo, acá un metil ciclobuteno por el enlace, ¿verdad?, que es de un alqueno. Un ciclohexeno, ¿por qué? Porque es un alqueno, ¿verdad? Sería un ciclohexeno. Y acá, por ejemplo, tenemos 6 metil, un ciclohexeno, con terminación ino. Es decir, que tenemos una relación de enlaces doble y triple, alquenos y alquinos. Y ya para ir terminando esta pequeña introducción que hemos tenido a lo que es la química orgánica, nos aparece lo siguiente: a partir de la imagen y fórmula de la gasolina, carbono 8, hidrógeno 18, completa su nomenclatura y escribe su nombre. Y nos aparece esta imagen. ¿Cómo nos quedaría? Como en este caso tenemos 8 carbonos, sería esta pequeña ramificación: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos hasta acá. Por lo tanto sería un octano. Enlaces sencillos son alcanos. O, ¿verdad?, sería prefijo ot, prefijo griego ot, terminación ano, porque corresponde a un alcano. Y el nombre sería entonces un octano. Con eso he terminado esta pequeña introducción, esperando por supuesto que al menos hayan comprendido un poco. La verdad que la química orgánica es demasiado amplia, demasiado compleja, bastante difícil, ¿verdad?, a la hora de poder nombrar compuestos químicos por las grandes cantidades de elementos que interactúan entre compuestos aromáticos, alifáticos, ¿verdad? Así que vamos a ir profundizando cada vez un poco más acerca de algunas características, ¿verdad?, y de algunas propiedades dentro de lo que es la química orgánica. Por el momento nos vamos a quedar acá. Nos veremos entonces hasta la próxima clase. Se cuidan mucho, que tengan una feliz tarde. Siempre traten de hacer un resumen en su cuaderno. Eso ayuda a que nosotros comprendamos mejor la información, ¿verdad?, y que a la vez nos vaya quedando un
un registro, ¿verdad?, de cada clase en nuestro cuaderno. Para cuando se haga la revisión tenemos todas estas clases. Así que nos vemos a la próxima. Cuídense mucho. Bendiciones.